sistema Closed Caption. City Noticias de las 8, fin de semana. Buenas noches, saludamos a nuestra audiencia en Bogotá, en Colombia y en el mundo. Aquí están los titulares de las principales City Noticias de hoy. Noticia del día. Bienvenidos a nuestra emisión central de este lunes festivo. Durante la celebración de las velitas, la policía de Bogotá reportó 3 homicidios y miles de llamadas por riñas y uso de pólvora. El caso más grave ocurrió en Tunjuelito, donde una riña terminó con la muerte de un hombre de 28 años. ¿Qué más supo de este caso? Daniel Arévalo, buenas noches. Pues mire, son varias cifras que se entregan por parte de las autoridades en el marco de esta celebración del Día de las Velitas. Por parte de Bomberos Cundinamarca se informó que se redujo en un 47% el número de las personas lesionadas con pólvora en el departamento de Cundinamarca. Por otro lado, también la Policía Metropolitana de Bogotá informó que si bien se redujo la cifra de homicidios en la capital, los 3 hechos que se registraron fueron por intolerancia. Visitamos una de las zonas y esto fue lo que encontramos. La tradicional celebración del 7 y 8 de diciembre dejó este año un balance menos trágico, pero aún a la Marte en Bogotá. La policía reportó 3 homicidios, una reducción frente a los 7 del año pasado, pero que no deja de encender las alarmas. Uno de los casos más graves ocurrió en Tunjuelito, donde una riña terminó en tragedia. Allí un hombre, según información preliminar de 28 años, fue atacado con arma cortopunzante. Aunque alcanzó a ser trasladado al hospital El Tunal, falleció por la gravedad de las lesiones. Por este hecho, la policía confirmó la captura de 3 personas presuntamente involucradas. 2 de ellas también resultaron heridas. Los otros 2 homicidios se registraron en Suba y Usaquén, también relacionados con riñas y el uso de armas blancas según las autoridades. La noche tampoco estuvo exenta de emergencias por pólvora, mientras los escuadrones antipólvora en Tirriñas atendían una avalancha de reportes. Solo por peleas y uso de pólvora, las líneas de emergencia recibieron 2.578 llamadas y 1.969 por artefactos pirotécnicos. Aún así, la policía destacó que gracias a sus intervenciones se logró salvar la vida de 4 personas más frente al año anterior en casos de lesiones personales y homicidio. En paralelo, la ofensiva contra la pirotecnia ilegal sigue avanzando, pues en lo corrido de diciembre ya se han incautado 1.8 toneladas de pólvoras. Entre luces, caos, excesos, Bogotá vivió una noche de velitas que volvió a poner a prueba su seguridad. Y escuchen este caso, un hombre de 28 años fue apuñalado en repetidas ocasiones cuando se dirigía a su hogar. Un sujeto lo atacó, al parecer por error. ¿Y cuál es su estado de salud actualmente? Oriana, buenas noches. Rafael, muy buenas noches. Mire, su estado de salud es delicado. Primero, por la cantidad de sangre que perdió. Y segundo, porque aún no se descarta una posible hemorragia interna. Amarga celebración de velitas. Sobre el mediodía de este domingo, Steven, un hombre de 28 años, fue apuñalado en repetidas ocasiones mientras se dirigía a su hogar, al parecer por error. Yo recibo una llamada de él, a la cual la contesto y él me dice: amor, ayúdame, me apuñalaron la cabeza. Steven estaba organizando un partido de fútbol en el barrio y mientras iba caminando, este sujeto sale del que sería su lugar de trabajo y se abalanza sobre él. Tenía en el celular y llega por detrás y la primera acción que él hace es lanzarle una puñalada en la zona de la cabeza. Es la primera que él hace, sin decirle nada. Después Steven dice: ¿por qué me hizo eso? Yo no lo conozco. Él tenía 3 impactos por puñalada, uno en la cabeza en la parte izquierda, uno en la parte de la espalda en la parte superior derecha y uno en la parte inferior izquierda. Inmediatamente el hombre fue trasladado a un centro asistencial mientras la comunidad actuó para evitar que el agresor escapara. Allí, al parecer, este hombre habría confirmado que fue una equivocación. Que él había recibido amenazas, que él pensó que era una persona que le había dicho amenazas y después mencionó que cuando Steven se quita la gorra, que él no lo conocía, que se dio cuenta que cometió un error. La persona se esconde, bajan la reja y él queda adentro. Pese a que la policía llegó y capturó al sujeto, la familia y los vecinos hacen un llamado a la justicia. Vemos en los videos que esta persona atacó a mi hermano por la espalda sin ninguna justificación y razón. De momento, mientras avanzan los procedimientos judiciales, la víctima se encuentra en delicado estado de salud.
Y siguen conociéndose detalles sobre el caso de envenenamiento con talio en abril, pues según el abogado de una de las familias, 2 personas, el padre y uno de los hermanos de una de las víctimas, presentaron rastro de talio en la sangre. Sin embargo, estas personas no habrían tenido contacto con las frambuesas envenenadas. Incluso la madre de la víctima, que habría fallecido años antes por otra enfermedad, también presentaba rastros. Oriana, y el director de la cárcel La Picota reconoció que una falla humana permitió la fuga del interno Pedro Nieves. ¿Qué más le dijo el funcionario? Rafael, mire, el director nos confirmó que la ayuda que había pactado entre Colombia y Estados Unidos para mejorar la seguridad de las instalaciones de la cárcel de La Picota finalmente no llegó. Mientras las autoridades siguen buscando a Pedro Nieves Mosquera tras fugarse de La Picota, la pregunta es, ¿cómo este hombre que pagaba una condena de 28 años por secuestro extorsivo evadió con tanta facilidad los controles del penal? Él se presentó a la reseña de identificación con la ficha del visitante, se le tomaron las huellas dactilares y el peritaje dio positivo, por eso se le permitió la salida. La dactiloscopia es el proceso para reseñar las entradas y salidas de visitantes en los centros penitenciarios. Esto nos lleva a mirar que un funcionario, un ser humano puede fallar incluso en eso que es tan infalible. Además, se determinó que Alexander Marulanda Ríos sí mantenía un vínculo con Nieves Mosquera, pero no era precisamente familiar. Y establecimos que estuvo privado de la libertad con el PPL que vino a visitar en la cárcel Nacional Modelo de Bogotá, al mismo tiempo donde también el que se fugó permaneció allí. Es decir, fueron compañeros en la cárcel Modelo de Bogotá. Bajo esta modalidad, que el director asegura no se presentaba hace más de 2 décadas, este hombre habría salido caminando sin ningún problema y minutos después, Marulanda Ríos solicitó salir del penal, pues figuraba como visitante por primera y única vez. Pues se presentó un fallo ahí del perito en dactiloscopia que dio un aval positivo a esa huella y tenía que haberlo dado negativo. Implementar tecnología avanzada sería una de las opciones para prevenir fallas, según el director. Y es que el apoyo de Estados Unidos para incrementar la seguridad quedó en el aire. Finalmente no llegaron los elementos tecnológicos ni las inversiones que se quedaron de hacer a La Picota. El material probatorio reposa en manos de la Fiscalía para esclarecer lo sucedido dentro del centro penitenciario. Y en otras noticias, ladrones ingresaron a un establecimiento comercial en Modelia y se robaron 20 millones de pesos en tecnología, efectivo y objetos de decoración. 2 hombres fuertemente armados ingresaron sobre las 7 de la noche del pasado 4 de diciembre a un establecimiento comercial. En cámaras de seguridad quedó registrado el momento en el que estos 2 sujetos amedrentaron con armas de fuego a 2 mujeres que se encontraban allí y en 1 minuto las robaron. Llegaba del hospital porque pues mi suegra tuvo un derrame cerebral y la estábamos cuidando y venía pues a visitarla porque nosotros vivimos muy cerca. Al llegar nosotros nos ponemos a hablar y el tipo ya solo lo que vemos es que entra. En ese momento es como que yo estoy hablando con mi familiar y llegaron. Yo cuando levanto la cara es que veo el arma entrando. Su negocio está iniciando, llevan 6 meses y ahora en plena época navideña deben enfrentar una pérdida de aproximadamente 20 millones de pesos, producto de la delincuencia. Yo le digo, por favor, no me robes mi herramienta de trabajo. Y él me dice, yo también estoy trabajando. Lo que hacen es raparle el celular a ella, yo me escondo de los nervios. Incluso aseguran que temen por su seguridad, pues estos individuos habrían estado rondando previamente en el lugar. El tipo lo que hace es levantarme, apuntándome que me levante, que salga de ahí. Pues yo le digo, por favor, no me haga nada, porque temía por mi vida. Y es que los vecinos del sector hacen un llamado a las autoridades ante la ola de inseguridad que afirma se vive en la zona. En el Consejo de Bogotá pasó a segundo debate el proyecto de acuerdo con el que se busca la protección de niños, niñas y adolescentes para evitar situaciones de reclutamiento. Lisette, ¿en qué consiste este proyecto? Rafael, televidentes, buenas tardes. Pues mire, este proyecto lo que busca es establecer unos protocolos, unos lineamientos que deberán ser implementados por el distrito para prevenir que menores de edad pues caigan en manos de grupos delincuenciales en la ciudad. Las cifras de reclutamiento de menores sigue siendo uno de los mayores problemas que enfrenta el país. Tan solo en 2024 la Fiscalía registró 604 denuncias con un aumento del 43,2% en los casos. En Bogotá el panorama no es distinto con 177 casos. Preocupa que este delito además se suma al de explotación sexual.
La guerra no puede continuar, y menos cuando las víctimas sean nuestros niños. Durante años los niños han sido blanco de reclutamiento, de violencia, de explotación. Buscando hacer frente a esta problemática, el proyecto de acuerdo 857, aprobado en primer debate en el Consejo de Bogotá, tiene como fin crear una hoja de ruta para que entidades distritales y autoridades puedan desplegar acciones efectivas y así proteger a los menores de edad de este flagelo cometido por grupos armados y delictivos en la ciudad. En la Comisión de Gobierno aprobamos el proyecto de acuerdo por medio del cual se establecen unos lineamientos para la prevención, el reclutamiento, la utilización y el uso de violencia y explotación sexual en contra de los niños, niñas y adolescentes. La iniciativa, que fue respaldada por la coalición de cabildantes de los partidos Liberal, Alianza Verde, Mira, Centro Democrático, Polo Democrático y Nueva Fuerza Democrática, pasará a segundo debate de cara a ser sancionado por el alcalde mayor de Bogotá. Velitas con saldo trágico. En la capital, la celebración dejó 23 lesionados por pólvora, entre ellos 7 niños que solo observaban y 3 víctimas con amputaciones. ¿Qué otras cifras hay, Daniel? Rafael, pues miren, esta cifra de menores afectados, uno de ellos estaba bajo el cuidado de un adulto que estaba bajo los efectos del alcohol. También se registraron amputaciones en primera infancia, por eso el llamado a evitar la utilización de pólvora en el marco de estas fiestas de fin de año. Bogotá sigue sumando heridos con pólvora en el día de velitas. La cifra subió a 24 en la capital en medio de esta celebración. Pero también tenemos datos preocupantes. 10 de estas personas que sufrieron quemaduras son observadores. Entonces el mensaje no es solamente no quememos pólvora, es que tengamos cuidado cuando vayamos a sitios donde están quemando pólvora, porque esos aparaticos cuando se prenden salen para cualquier parte y pueden lesionar a otras personas. Preocupa el alto número de menores, pues 7 pequeños que solo estaban acompañando a sus acudientes, uno de ellos bajo los efectos del alcohol, estaban allí cuando se registró el hecho. Con unos datos muy tristes, 7 niños, una buena parte de primera infancia. Uno de esos niños sufrió quemaduras y un adulto en estado de embriaguez acompañando. Esas cosas no deben ocurrir. También las amputaciones opacaron la celebración, una marca que quedará para toda la vida. Datos muy tristes, 3 personas con amputaciones, algunas menores, algunas mayores. Mañana tendremos el dato consolidado, pero son personas que ya perdieron una parte de su cuerpo, que nunca más lo van a recuperar. 6 personas con daños oculares, 3 personas con quemaduras de tercer grado. O sea, el resultado no es nada favorable, y eso nos debe llamar la atención porque nos queda todavía un amplio espectro de diciembre y la primera semana de enero, donde siguen existiendo estas lesiones. Bogotá sigue siendo entre las más afectadas por lesiones con pólvora, tras Antioquia, y Cundinamarca se presenta también en las más afectadas con una cifra de 14 casos. Tránsito. Este fin de semana comenzó el desmonte de un importante puente ubicado sobre la avenida Boyacá. ¿Por qué? Julie, ¿y usted está en el lugar? Rafael, televidentes, ¿qué tal? Muy buenas noches. A esta hora yo los saludo desde la avenida Boyacá con calle 86A, donde, como ustedes pueden ver en pantalla, este fin de semana comenzó el desmonte de este puente bicipeatonal que ya llevaba varios años aquí atravesando la avenida Boyacá para darle paso a ciclistas y a peatones. Sin embargo, pues según lo afirmó el Instituto de Desarrollo Urbano, esta estructura no cumplía con unos parámetros de seguridad, de accesibilidad para diferentes personas, ni tampoco de sismo resistencia, por lo cual era necesario actualizar esta infraestructura, por lo cual ya se está desmontando en este punto. Pues todavía se estima que se demoren un par de días, un poco de días más, para terminar el desmonte de esta infraestructura, pero mientras tanto pues ya se le ha dado manejo de tráfico a este punto de la ciudad para habilitar el tráfico de vehículos por este sector de la localidad de Engativá. Y cambiamos de tema y les contamos que durante la madrugada de este lunes festivo se registró un grave accidente en el municipio de Soacha que dejó como saldo una persona fallecida y 6 más heridas. Hablamos con el familiar de una de las víctimas y esto fue lo que nos contó.
En la madrugada de este lunes festivo tuvo lugar un grave accidente de tránsito que involucró un bus de servicio público y un vehículo particular que colisionaron en el sector del barrio El Barreno en la vía que conduce hacia Ciudadela Sucre en Soacha. A las 5:20 de la mañana una buseta con un carro particular chocaron. Y pues acá está la caseta de mi padre, una persona de 73 años, que desafortunadamente o afortunadamente pues no le pasó nada, solamente fue lesiones personales, está en el cardiovascular. Según el reporte de la Secretaría de Movilidad del municipio, en el siniestro falleció una persona y 6 más resultaron heridas. El señor de la buseta iba en su ruta normal, dicen que iba bien. El señor del carro particular sí estaba en embriaguez, iban 5 personas ahí con él. El conductor falleció y hay 4 más en el cardiovascular, un poco grave. Entre tanto, en Bogotá las autoridades entregaron un balance positivo frente a la celebración de velitas del año pasado. En cuanto a siniestros viales hay una reducción con relación al año 2024 del menos 10%, los fallecidos una reducción del 78% y en cuanto a lesionados una reducción del 21%. Esto sin lugar a dudas es por el buen comportamiento de todos los actores viales y por los controles que estamos haciendo en vía. Lamentablemente el comportamiento de algunos conductores sigue siendo imprudente. Hemos realizado 1.446 pruebas de embriaguez y pues lamentablemente hemos sorprendido en 16 oportunidades a conductores irresponsables que deciden consumir licor y manejar sus motocicletas o sus vehículos. Las autoridades desplegaron el Plan Navidad para reforzar los controles y así garantizar la seguridad y la convivencia de las familias durante estas temporadas festivas. Cambiamos de tema y les contamos que el presidente Gustavo Petro nuevamente ha dado de qué hablar luego de unas afirmaciones que hizo en sus redes sociales donde aseguró que el transporte masivo de Transmilenio es bastante costoso y debido a esto pues los bogotanos están comprando más motocicletas y por ende está aumentando el tráfico vehicular. Los expertos cuestionaron lo que dijo el mandatario. El presidente Gustavo Petro volvió a causar controversia por una publicación donde aseguró que Transmilenio tiene costos crecientes. La congestión en los buses de Transmilenio, según él, se debe a la falta de un sistema de metro poderoso en las principales troncales. El concepto era adquirir mayor número de pasajeros, pero nunca se dieron cuenta de que las personas, por su aspecto aspiracional, empezaron a adquirir masivamente motocicletas. Entonces, ese modelamiento quedó mal y por eso tenemos un déficit económico. El sistema de transporte masivo explicó a qué se deben estos aumentos tarifarios. Esta tarifa refleja el incremento en nuestros costos operacionales que se ven afectados por las principales cifras macroeconómicas del país. Debemos decir que hasta octubre de 2025 el IPC se incrementó en 5.51%. El pronóstico del salario mínimo en 2026 es un incremento del 11%. El presidente Petro además señaló que las motocicletas han llenado las calles de Bogotá debido a que el pasaje de Transmilenio es costoso y el transporte es mucho más incómodo. Y cuando hemos tenido problemas en el transporte público, sobre todo a partir del 2011 por falta de expansión del sistema de transporte masivo, pues vemos un crecimiento bastante fuerte del uso de la motocicleta. Un 15% de los ciudadanos se mueven en su vehículo propio y utilizan el 80% de la infraestructura de la ciudad. Si por lo menos la mitad de estas personas se pasaran al transporte público, parte de esa congestión desaparecería. El mandatario colombiano además señaló que el sistema de metros sí va a descongestionar Transmilenio y al ser más eficiente en energía sería más barato el transporte público. La ciudad siguió creciendo y al seguir creciendo pues muchas necesidades de transporte de los bogotanos, un sistema que debió seguir su proceso de expansión pero en la década pasada realmente quedó estancado. Afortunadamente ahora pues ya tenemos en construcción la primera línea del metro, más de 50 kilómetros de troncales adicionales y el Regiotram de Occidente. Entre tanto, la nueva tarifa de Transmilenio para el 2026 se sigue discutiendo en el Consejo de Bogotá, aunque el distrito propuso un aumento inicial de 250 pesos.
Mañana se reanudará la mesa de concertación para definir el aumento del salario mínimo para el 2026. Las partes tienen 7 días para llegar a un acuerdo o el gobierno lo definirá por decreto. Lisset, ¿qué cifras están sobre la mesa? Pues mire, Rafael, desde las centrales de trabajadores han planteado una cifra de 2 dígitos que podría estar entre el 10 y el 11%. En el mismo sentido, pues el gobierno nacional ha sugerido este aumento. Sin embargo, se está a la expectativa de si mañana empresarios presentarán o no una propuesta concreta, teniendo en cuenta que en años anteriores pues no han llevado una cifra específica. El Ministerio de Trabajo será el punto de encuentro de una nueva reunión entre empresarios, centrales de trabajadores y Gobierno Nacional para avanzar en las negociaciones para definir el salario mínimo que regirá en el 2026, siendo uno de los días clave en medio de las tensiones tras el primer encuentro. Es de tener presente que para este año FENALCO se levantó de la mesa indicando que sobre esos porcentajes que indica el Gobierno Nacional hacen falta algunos valores técnicos que se deben tener en cuenta. Fechas a tener en cuenta, 15 de diciembre, el objetivo es que el 15 de diciembre se fije la negociación, si es por negociación, y que el salario mínimo mensual legal vigente. Se espera que mañana cada uno de los sectores presente formalmente la cifra que consideran pertinente para arrancar la puja por el aumento salarial. Los trabajadores llevamos la propuesta de que el incremento debe ser de 2 dígitos, fundamentado en el estudio de la OIT, que dijo que había un 50% de desfase entre el salario mínimo en Colombia y el salario mínimo vital en Colombia. Cada uno de los sectores tiene expectativas diferentes. El Gobierno Nacional tiene una expectativa superior a los 2 dígitos, es decir, superior al 10%. Los sindicatos tienen una expectativa que sea entre el 11 y el 16% el aumento, y el sector privado, la expectativa es del 6,21%. Aunque la mesa tripartita se instaló el 1 de diciembre, desde noviembre, el presidente Gustavo Petro y el propio ministro Armando Benedetti pusieron en consideración que este aumento debería acercarse al 1.800.000 pesos, lo que representaría un aumento del 11%. Pese a ello, para FENALCO un aumento prudente podría estar entre el 6 y el 7%. Para fijar este incremento salarial sobre la mesa se tienen a consideración factores clave como la productividad total, que registró un crecimiento del 0,91%, la productividad laboral por persona contratada, que fue del 0,32%, y la inflación, que octubre fue del 5,51%. Y en medio de un mes en el que aumenta el gasto por cuenta de las compras navideñas y de fin de año, los expertos emitieron algunas recomendaciones para cuidar el bolsillo y no gastar de más. Las celebraciones de fin de año, marcadas por las reuniones familiares y salidas, vienen acompañadas de una fuerte presión para las finanzas de los hogares, que inician la búsqueda del regalo perfecto, las cenas navideñas y otros gastos que no son tan habituales durante el resto del año. Por lo que los expertos coinciden en una buena planeación de los gastos. También hay que saber cuánto se tiene, qué disponibilidad tengo en este momento y para lo que viene. Sobre todo hay que tener en cuenta los gastos que usualmente se hacen presentes entre enero y febrero. Por un lado, la Navidad cumple una función profundamente afectiva. Para muchas familias colombianas, ofrecer un regalo es una forma de expresar cariño y de reforzar vínculos. A esto se suma también que diciembre es un mes que está asociado normalmente al merecimiento, es decir, que después de un año difícil, normalmente las personas sienten que tienen derecho a darse un gusto en este momento. Dentro de los gastos a tener en cuenta por parte de las familias antes de gastar, deben estar las obligaciones fijas, como el pago de servicios, vivienda, alimentación y transporte, además de establecer presupuestos si se busca viajar y para la compra de regalos. Lo primero es no dejarse llevar por las emociones. Normalmente queremos dar el mejor regalo, comprar lo mejor posible y realmente en muchas ocasiones nos pasamos. Nadie pregunta cuánto vale. También es una fecha en donde llega la prima y otros ingresos extraordinarios, lo que genera en las familias una sensación de abundancia temporal, lo que facilita que lleven estas decisiones impulsivas. Sin embargo, también existen estrategias sencillas, muy prácticas, que pueden evitar
evitar a los colombianos realizar compras innecesarias. Entre las mayores recomendaciones están hacer el uso responsable y medido de las tarjetas de crédito y en caso de necesitarse, procurar que se difiera a una sola cuota y así evitar pagar de más en intereses. Además de evitar endeudarse con créditos y préstamos como opción para solventar la compra de regalos. Desde la estación El Umbral de los Sueños, les cuento que La Habitación Invisible y El Café de Hoy, dos de los podcasts que ofrece la casa editorial El Tiempo, entre los más escuchados según el resumen del año que recientemente publicó Spotify. El resumen del año de Spotify reveló en este 2025 cuáles fueron los contenidos más escuchados por los usuarios y entre ellos sobresale la presencia de los podcasts de El Tiempo. En medio de un panorama en el que existen más de 6 millones de programas en la plataforma y donde la producción nacional ha crecido en un 300% en 5 años. 2 títulos lograron ubicarse como los favoritos de miles de oyentes: El Café de Hoy y La Habitación Invisible. Esto, la verdad, es lo que nosotros los periodistas siempre hemos hecho durante toda la historia, que es hacer entrevistas. Conseguir historias, buscarlas, encontrarlas. El formato cambia de nombre, pero al final lo que hacemos es lo mismo, sentarnos a hablar con la gente. La Habitación Invisible. El video podcast La Habitación Invisible, conducido por Marta Beltrán, directora del sistema informativo de City TV, sorprendió con un desempeño sobresaliente en su primer año. Se convirtió en la primera opción para 771 usuarios, acumuló 135.000 escuchas y llegó a una audiencia total de 34.000 espectadores. Su enfoque íntimo y emocional, centrado en conversaciones profundas sobre la vulnerabilidad, la vida y el sentido de la existencia, lo posicionó dentro del 5% de los videopodcasts más vistos a nivel global, una marca excepcional para un proyecto reciente. ¿Pudiste en algún punto, no sé si muy chiquita o en la adolescencia, hablar con tu mamá de lo que sentías que te pasaba? Como digo en la introducción, siempre es un lugar seguro donde la gente llega a hablar de lo que más ama, de lo que le duele, de lo que le apasiona, de lo que lo hace vibrar, y yo creo que escuchar historias siempre nos alimentan el espíritu. El reconocimiento de que ha habido más menores de edad muertos en bombardeos. El Café de Hoy, el informativo matutino de El Tiempo, dirigido por Carlos Solano, consolidó su posición como uno de los podcasts más influyentes del país. Fue la opción número 1 para más de 4.800 usuarios, superando al 99% de los contenidos globales, y sumó más de 925.000 escuchas en 2024. Además, alcanzó ocasionalmente el puesto 9 entre los podcasts más consumidos en Colombia, reafirmando su relevancia dentro de las rutinas informativas diarias. La gente está consumiendo este contenido que le gusta y que se fideliza aún más. Estos podcasts crecieron muchísimo y nos alegra mucho porque significa que la audiencia, que es probablemente mucho menor que YouTube o que otras plataformas, de todos modos se está sumando. Con ello, la casa editorial reafirma su presencia en el sistema auditivo y audiovisual del país. Con City Noticias de las 8, fin de semana. Muy bien, y aquí termina City Noticias de las 8, fin de semana. Ustedes, gracias por su sintonía a lo largo del puente, pero hay más información mañana desde las 5:30 de la mañana en Arriba Bogotá. Feliz noche.